¿Qué tal? Bienvenidos a Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Dicen que la cancha está abierta, que son muchos los llamados, pero será uno solo el elegido. Irrumpe una carrera presidencial adelantada y quien da el pitazo inicial es Ricardo Lagos. Aparece el factor Guillé. Sigue por ahí Marco Enrique Dominami. Sebastián Piñera en una campaña sostenida pero no reconocida. Para muchos no es tiempo de ambigüedades. Otros dicen que Ricardo Lagos se apuró producto de la caída de las encuestas o para poner de alguna manera un tapón a Insulza y a Isabel Allende. Así está el panorama en términos generales. Nota de contexto y entramos de inmediato con nuestro panel. Revuelo causó el exmandatario Ricardo Lagos el pasado 2 de septiembre al señalar que estaba disponible para asumir una eventual candidatura presidencial. En ese instante, el debate político se presidencializó y se agudizó el denominado síndrome del pato cojo, que es la dificultad de un gobierno para controlar la agenda cuando todos están preocupados por la próxima carrera presidencial. Esta pérdida de protagonismo del Ejecutivo se agudizó luego que la CEP le dio a Bachelet un 15% de apoyo y un 74% de rechazo. Es tan así que la presión del oficialismo para que se lleve a cabo un cambio de gabinete disminuyó, considerando que hoy en día la llegada de nuevos ministros no va a afectar ni para bien ni para mal la imagen del gobierno. Los estudios de opinión también se concentran en las presidenciales del próximo año y la última CADEM no fue favorable para Lagos y su candidatura. De hecho, el senador independiente Alejandro Guiller se posicionó como la figura más competitiva frente al expresidente Sebastián Piñera. De hecho, si las elecciones fueran el próximo domingo, Guiller obtendría el 34% versus Piñera con un 41%. Y si la disputa fuera entre Ricardo Lagos y Piñera, Lagos bajaría a un 24% y Piñera aumentaría un 42%. Frente a este escenario de baja en las encuestas, el candidato Lagos señaló decidido que la obligación de un dirigente político es cambiar las encuestas. Por su parte, Alejandro Guiller, un reconocido laguista hasta hace algunas semanas, comparó a Ricardo Lagos con Bernardo Higgins, un patriota salvador de la República en medio de la peor crisis institucional que estamos viviendo, como había diagnosticado el exmandatario hace algunos meses. El debate presidencial se tomó de tal forma la agenda política que las elecciones municipales del próximo 23 de octubre se analizan con un prisma presidencial y la estrategia electoral de los partidos se coloca en la necesidad de ganar determinadas comunas emblemáticas, porque esas les darían una imagen de triunfo necesaria para las parlamentarias y presidenciales del próximo año. Solo así se puede entender la invitación de la presidenta, la exministra Elia Molina, a Nueva York, que generó un fuerte debate esta semana. Como parte de la coyuntura se analiza si Lagos se mantendrá o no hasta el final, si Guiller será o no el candidato de la nueva mayoría, si Piñera se decidirá antes de marzo y qué pasará si decide no ir. ¿Qué pasará con Manuel José Sandón? ¿Llegará a la primera vuelta? ¿Surgirán otras candidaturas? ¿La izquierda, al margen de la nueva mayoría, llevará un candidato del denominado Frente Amplio? Todas estas y otras preguntas serán parte del debate de hoy en Actualidad Central. Solo vamos a nuestro panel, partimos por las damas. Bárbara Briceño, cientista política, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por acá don Max Colodro, analista, bienvenido. Por allá tenemos a Sebastián Sichel, presidente ejecutivo de Plural. Buenos días. Y don Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad Central. Hola Pablo, buenos días. ¿Es Lagos el que apuró este debate? ¿Es Lagos el que pegó el primer balazo ahí en la carrera de los 100 metros planos o maratón? Porque si está adelantando tanto, no son 100 metros planos. ¿Sebastián? Una sensación, se dice mucho que la campaña se adelantó y yo creo que la campaña empezó tarde, si uno mira lo que ha pasado históricamente, porque esta era una carrera rara, en que no hay ganador y por lo tanto lo lógico es que todos empezaran a correr lo antes posible de manera de poder llegar primero en las encuestas. Lo que nos pasó en las dos elecciones pasadas es que sabíamos que era el ganador muchos meses antes y por lo tanto no había necesidad de apurar la campaña. Entonces creo que Lagos hizo lo que nadie se atrevía a hacer, que era adelantar la campaña de manera de tomar la pole position dentro de una coalición que está absolutamente confundida en sus resultados. La verdad es que viendo a 2 semanas lo que pasó, bastante mal le salió esta arrancada de caballo, que partió muy bien, se frenó y Guille salió corriendo más rápido que él. Bárbara, ¿es Lagos el que apura esto o es el vacío de poder también? Es que yo creo que iba a apuntar justo a eso, porque uno podría pensar que quizás la baja evaluación que tiene el gobierno en la encuesta, pero más que eso yo creo que el tema va por una falta de conducción, una falta de liderazgo. Uno lo mira y más allá de, insisto, que esté muy mal evaluado,
uno ve que no se ponen de acuerdo, o sea, no hay una línea clara. Falta un líder y yo creo que ese es el espacio que Ricardo Lagos llegó a ocupar, como a ver, acá nadie está mandando, yo lo puedo hacer. Entonces, más que posicionarse como un candidato a presidente en un principio, yo imagino que él pensó posicionarse como el líder que falta, el que realmente pone las reglas, el que ordena que todo funcione en una línea y no todos para todos lados, como hemos visto que ha pasado en este último tiempo. Max, ¿y eso da resultado? Por lo que se ve en las encuestas, claramente no. Y yo creo que la estrategia de Lagos, de alguna manera, a lo que apuntaba precisamente, era a tratar de incidir en los números, en las encuestas. Yo creo que la decisión de Lagos, en buena medida, se explica por la distancia frente a Sebastián Piñera, por el hecho de que Sebastián Piñera, a pesar de no tener números muy exultantes, está en una posición más bien privilegiada, compitiendo solo en su sector prácticamente. Y Ricardo Lagos, de algún modo, a lo que apuntaba era a la idea, que yo creo que efectivamente lo que se ha confirmado en estas 2-3 semanas es que es una idea hasta el momento fallida, de que en la medida en que él anunciara su candidatura, en la medida en que se clarificara su decisión de competir, iba a empezar a mejorar en las encuestas. Lo que mostró la Academia esta semana es que, al contrario, Lagos está más bien bajando que subiendo. Ahora, ¿por qué es tan determinante el factor Lagos? Lo que pasa es que, coincidiendo con varios de los planteamientos que se hacían antes, yo señalaría que, si bien es cierto, Lagos no ha despegado en las encuestas, lo que pasa es que todavía Lagos no ha hablado, ¿no? Él hizo un planteamiento a través de un blog, dio a conocer su disposición siempre que se aunaran ciertas voluntades para esto, pero en la medida que Lagos empiece a hablar, ¿no? Y va a hacer un lanzamiento importante de un libro donde está pensando el país a 30 años, ¿no? Que contrasta con un libro que entrega el senador Alamán para desalojar al gobierno o para la salida del gobierno. Esas son las diferencias entre, yo diría, entre cabecillas, líder y estadista, ¿no? Y Lagos yo creo que está más bien en la lógica de ser un estadista, una persona que ve más allá de la curva, ¿no? La normalidad de la gente vemos el camino, ¿no? Los líderes ven un poco más allá de lo que da vuelta el camino, pero los estadistas ven más allá. Y yo creo que Lagos está haciendo esa apuesta. Evidentemente, él tiene todavía un espacio para crecer, no en nivel de conocimiento, como decía Max, porque todo el mundo lo conoce. Ha estado 30 años en la historia política de Chile, pero evidentemente él tiene que salir a convencer, a seducir con argumentos, con ideas, y en eso Lagos tiene experiencia, tiene capacidad. Por lo tanto, yo creo que el factor Lagos va a jugarse en ese espacio, en el espacio de ofrecer una propuesta, ofrecer un proyecto que hoy día la sociedad chilena no tiene. Pero lo que llama la atención es que en su momento Ricardo Lagos fue el hombre que le puso el dedo a Pinochet. Fue el que representó a los sectores de izquierda que lo llevaron a la presidencia. Y hoy día los mismos sectores de izquierda no lo quieren. Y pareciera que su gobierno, por los resultados que tuvo, un gobierno que las concesiones, quiso crecer el país, le pasan la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Lagos no representa a los sectores de izquierda, sino que lo acusan de representar a los empresarios. Pero es que representar, ¿qué significa representar a los sectores de izquierda? Porque hoy día la izquierda... Son los mismos que lo eligieron en esa época. Sí, en esa época. El Partido Comunista hoy día forma parte de la nueva mayoría. Claro. Yo dificulto que el Partido Comunista en un año más no siga formando parte de la nueva mayoría. Yo creo que va a seguir formando parte de esa coalición o de algo parecido. No creo aunque esté Lagos a la cabeza. Aunque esté Lagos a la cabeza, recordemos que la diputada Vallejo dijo que no iba a votar ni hacer campaña por Bachelet y terminó haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo dificulto que un partido como es el Partido Comunista, que es disciplinado, que toma sus decisiones en determinados contextos, que es muy pragmático, ¿no? Hoy día forma parte del Poder Ejecutivo, tiene 2 ministros, tiene una cantidad importante de gente en el aparato gubernamental. No es llegar y perder todo eso, ¿no? Y por lo tanto, la apuesta del Partido Comunista es una apuesta que tiene que ver con, como te decía, una lógica también de pragmatismo político para poder crecer y desplegar lo que son sus planteamientos. Por lo tanto, yo no creo que en estas definiciones apresuradas de algunos dirigentes del Partido Comunista que después terminan retractándose de lo que han dicho. Sebastián, mira, ¿tú querías decir algo? No, yo creo que no hay una segunda oportunidad para dejar una primera buena impresión. Yo no hice, bueno, Lagos, todos los conocemos, cómo va a dar una nueva impresión. Yo creo que tenía una oportunidad para lanzar una candidatura con un tono distinto. Y lo que ha hecho, yo reconozco que la única chapita que tengo en mi refrigerador es de Lagos, entonces tengo una admiración por él, pero me pasa que esperaba un candidato distinto. Un candidato que viniera a decir, mira, yo no soy la continuidad de lo que hay, sino que tengo una nueva oferta en el sistema. El silencio, que en eso Marco comparto 100%, ha pecado en su contra. Porque lo que uno mira es que extrañamente el candidato a la continuidad de la nueva mayoría se ha ido posicionando Lagos. O sea, todo lo que ha hecho en este minuto es tratar de aglutinar a la nueva mayoría, una coalición que no tiene, digamos, los mejores números de la historia. Y lo segundo, le abrió un espacio natural a Guillé, que siendo alguien que es de la nueva mayoría, parece ser quien enfrenta o es la oferta de cambio dentro de la nueva mayoría. Yo creo que quizás
El gran error, en el silencio, es haber dejado posicionarse como quien no es. Yo esperaba que este señor, que es un padre autoritario para la República, fuera aquel que viene a ordenar la mediocridad del sistema de la centroizquierda. Eso esperaba yo. Que veo hoy día que este señor está sentado esperando que lo vengan a apoyar, cuando el resto está tratando de cambiar lo que está pasando. Y creo que eso es finalmente el problema del relato de Lagos. Ahora, ¿quién de los dos, entre Guillé y Lagos, va a ir desenvolviéndose mejor en las encuestas hasta marzo? Porque hoy día, por ejemplo, Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, en el Mercurio, es muy duro con Guillé porque dice: yo no me imagino a estadistas como Lagos o Elwin haciendo spots comerciales para la ISAPRE. Y por otra parte dice, bueno, a lo mejor eso es el reflejo de lo que sería un gobierno de Guillé, en que él ponga la cara y otros escriban el libreto. ¿Guillé es carente de contenido? Yo creo que si miramos las dos posturas, el caso del expresidente Lagos, yo creo que está en una disyuntiva, porque por un lado vemos que la aprobación tan baja al gobierno y a las reformas puede reflejar, además que ya nos empecemos a dar cuenta que realmente el crecimiento sí es importante, que sí es importante tener reglas claras, sí es importante traer la inversión, que son atributos que todos se los podemos atribuir al expresidente Lagos. Entonces, quizás si él pudiera aprovechar esa fortaleza respecto a lo que ya hizo, podría suplir ese vacío que tiene el gobierno ahora. Pero al mismo tiempo, él tiene la necesidad de congraciarse con la nueva mayoría, que básicamente han apuntado a todo lo contrario desde que comenzaron, con la retroscadora, con la reforma. Han señalado que el crecimiento no importa nada, pese a que en el último tiempo ellos mismos han tenido que reconocer que sí. Entonces, yo lo veo complicado en esa disyuntiva. O trata de representar el orden y la claridad y el crecimiento como fue antes, pero en ese caso va a tener el apoyo de su conglomerado. Eso por parte de él. Y en el caso del senador Guillé, yo creo que él tiene una ventaja, por supuesto, que no tiene una carrera política hacia atrás, no tiene una historia que le puedan sacar en cara, como a otros políticos, el caso del presidente Lagos, que ya tuvo un gobierno, pero también tiene mucho riesgo, porque él hasta ahora es un rostro que no se ha manifestado mucho, no conocemos cuáles son sus posturas, no se ha referido específicamente a algunos proyectos, porque cualquiera puede decir que va a continuar o va a mejorar la reforma del gobierno, pero eso es muy vago. ¿Qué significa mejorar? ¿Hacer un cambio profundo o mantener tal cual y hacer un ajuste menor? Entonces, en la medida que él empieza a tomar definiciones respecto a todos los temas, bueno, eso por supuesto le puede traer más votos o quizá quitárselo. Detrás de Guillé se alineará la nueva mayoría, porque si es que es un outsider, si es que va como desde el Partido Radical sin ser militante, a lo mejor a ciertos líderes de la nueva mayoría no les gusta tener a alguien que no venga de sus filas, que eventualmente no tiene ningún compromiso. ¿Le irá a dar la pasada a la nueva mayoría, Alejandro Guiller? La nueva mayoría le va a dar la pasada a quien sea competitivo y a quien permita mantenerse en el gobierno. ¿Cómo fue con la Bachelet? Ya lo hizo. Así fue y así funciona la política. Incluyendo el Partido Comunista. El día de mañana, si Guillé es la carta que permite eventualmente ganarle a Sebastián Piñera y mantenerse en el gobierno, obviamente van a estar todos detrás de Guillé. No es un problema de contenidos ni de programas. Ahora, respecto al tema de Lagos, quiero agregar algo. Yo creo que el gran problema de Lagos en estas 2-3 semanas desde el inicio, desde el lanzamiento de su campaña, es básicamente el tema de la ambigüedad respecto al gobierno. O sea, Lagos tuvo posiciones muy críticas, algunas explícitas, otras un poco más implícitas, respecto de lo que estaba haciendo la gestión de este gobierno y respecto de lo que se estaba haciendo en este gobierno. Y hoy día Lagos está un poco atravesado por la disyuntiva de si va en definitiva a ser el candidato de la continuidad o el candidato de la rectificación y de la ruptura con lo que se ha estado haciendo. En la medida en que Lagos no se defina por eso, o más bien en la medida en que deje que lo definan otros. En las últimas 2 semanas hemos escuchado al secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, decir que Lagos es el candidato de la continuidad. Hemos escuchado a Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, decir que el Partido Comunista no tiene ningún problema en votar por Lagos porque Lagos apoya las reformas. O sea, Lagos está hoy día más preocupado de hablarle al 15% que apoya al gobierno que de seducir al 85% que está en contra. Y esa es hoy día, en mi opinión, la explicación fundamental de por qué Lagos está más bien bajando que subiendo en las encuestas. Lagos dice, para poder hacer transformaciones se requiere solidez económica, crecimiento en el fondo. Y cuando se habla de crecimiento, uno lo puede interpretar siempre como una cerradita de ojo al empresariado para darle tranquilidad. ¿Lo consigue con eso? O sea, lo que pasa es que tengo una pequeña discrepancia con lo que decía Max, en el sentido de que hoy día Lagos tiene buena parte del poder real, estamos hablando de la real política, puede ser que no nos guste, pero así es la política, ¿no es cierto? Buena parte del poder real hoy día, yo diría, cercano a él o apoyándolo. La mitad de los diputados demócratas cristianos, buena parte del Partido Socialista y el PPD completamente cuadrado. O sea, en una primaria vinculante,
como va a ser la primaria que tienen que desarrollar todos los partidos para elegir su candidato presidencial. En una primaria vinculante, evidentemente, quien tiene opciones de ganar, primero es Lago, en segundo lugar José Miguel Insulza, si es que no está Lago, y en tercer lugar Isabel Allende, y en cuarta opción yo creo que Guillet. Guillet no tiene los votos que se necesitan para ganar esa primaria vinculante porque no tiene un partido que le dé sustento detrás. ¿Y por qué no se puede producir lo que dice Max en el sentido diciendo, ¿sabéis qué? Es lo que tenemos, es lo que hay. Ojo que no descartemos la opción de Insulza y no descartemos la opción de Allende si es que Lago, quisiera o diera un paso al costado. Es que se produce lo siguiente. Podría producirse que Guillet finalmente se transforme en el medio de esta elección. Que finalmente es el que no permitió ganar al que sea de la nueva mayoría si es que lo excluyen. Entonces, yo me imagino que la gente que va a primaria va a ir por lo práctico. Dice, ¿sabe qué? Aunque duela, vamos por Guillet. Porque si no... ¿Por qué? Porque Guillet podría eventualmente... Mira, de hecho, si las elecciones fueran este domingo, yo lo anoté por acá, Guillet es el más competitivo frente a Sebastián Piñera, mucho más que Ricardo Lagos. Sí, Pablo, pero se cree... Mira, la dirigencia política cree que para gobernar basta la experiencia, la intuición y la profesión que recibieron en la universidad o instituto profesional. No basta hoy día para enfrentar los problemas de gobernar esa formación. Tú con eso no puedes gobernar efectivamente. Estoy claro, Guillet no tiene todavía desarrolladas esas capacidades, esas competencias, no tiene equipos. Michelle Bachelet tampoco tenía mucho, excepto... Mira, bueno, si fuera este domingo... Tenía el apoyo de todo el conglomerado. Claro, pues mira, si la elección fuera el próximo domingo o este domingo, no me acuerdo cuando se haya hecho la encuesta, Piñera le gana 41-34 a Guillet. Piñera le gana 42-24 a Lagos. Entonces yo creo que de repente se produce el tema de pragmatismo. Pero te repito que Lagos no ha hablado. Lagos no está haciendo campaña y Lagos tendrá que comenzar a desplegarse y vamos a ver si eso tiene efecto o no en las encuestas. ¿Necesita tanto hablar Lagos porque él tiene trayectoria? Yo creo que necesita hablar. Esto es lo que comparto siempre, lo que dice Max. O es ambiguo, o es contrario, o renueva, o continúa. No da lo mismo lo que sea Lagos. Lagos es una figura que tiene un trayecto, pero todas las elecciones son tradición y cambio. Y el factor de cambio de Lagos no sabemos cuál va a ser. Esa es mi pregunta. Correcto. Lo segundo, ojo, hay dos formas, yo no comparto para nada lo que dice Marco, hay dos formas de ver cómo funcionan las elecciones. Míralo en los 90 y creer que lo que moviliza a los partidos es lo que gana las elecciones. Entonces, sumar partidos, mira, yo tengo 7 partidos apoyándome, listo, tengo la elección cerrada, que creo que es el gran error de Lagos y de su equipo, que está calculando cuántos partidos tiene, y si uno mira 2 semanas de imágenes de Lagos, lo único que ha hecho es reunirse con parlamentarios. Minutos de televisión dedicado a qué? León, los PPD, Quintana, y yo decía, no puedo creerlo. Cuando uno mira como analista lo que ha pasado post-2000, es exactamente lo contrario. Es cómo los candidatos son capaces de llegar a la masa crítica y al sentido común de las personas. Una cosa que cierro, la primaria, y el error de Orrego en la primaria pasada contra Andrés Velasco, la va a perder aquel que crea que los partidos donde votan 50.000 personas, en el partido que más votan en Chile, va a ganar una elección que van a votar 2 millones de personas. Esto se gana frente a las personas y no a través de los partidos. Y mientras no se combate ese error, va a terminar ganando alguien como Guillet, que no me gusta, pero es mucho más probable porque está entendiendo que el sentido común no está en los cuántos parlamentarios tengo, sino cómo me apoya la ciudadanía. Le voy a hacer una pregunta antes de ir a la pausa. Resulta que ahora para las fiestas patrias, y siempre se produce lo mismo, uno le dice, oye, ¿cuándo nos juntamos? Después del 18. Yo siempre digo, ¿pero qué es un día feriado? ¿Qué diferencia hay entre el 18 para una cosa? Y aquí todo es después de las municipales, después de las municipales. ¿Por qué es tan importante las municipales? Porque cuando ganan las municipalidades, gana el partido, y cuando pierden, perdió la persona. Entonces, ¿por qué son tan importantes las municipales? ¿Cuál es la tranca que hay con ellos? O si efectivamente es necesario pasar por esa. Consejo y datos central, y ya estamos de vuelta. ¿Cuántos alcaldes y concejales se eligen en las próximas elecciones municipales? Se eligen 345 alcaldes y 2.246 concejales, cantidad que aumentó debido al incremento de la población de mayor edad en las comunas más grandes. Ricardo Lagos. No me gustó. Siento que vendió el país. Hizo todo mal. Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque ya lo hizo una vez y lo hizo pésimo.
Estamos sufriendo ahora las consecuencias de sus decisiones, sus malas decisiones. Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque no juega en presidente. Marcos Enrique Ominami. ¿Por qué? Porque se descubrió que era una farsa total su vida, porque es un montón de mentiras. Yo creo que Sebastián Piñera, de nuevo no. No, fue un fiasco, realmente. Don Ricardo Lagos, porque ya creo que tuvo su momento, ya lo que debería haber hecho no lo hizo y yo creo que si no lo hizo la vez anterior no lo va a hacer ahora. Yo creo que son dos, Ricardo Lagos y Enrique Ominami. ¿Por qué? Porque no, son unos payasos, no son para que sean presidentes de Chile. El señor Lagos, que ya tuvo una oportunidad, tuvo un desarrollo. Piñera ni Lagos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos terminó su plan de trabajo en su etapa que estaban. Lagos. ¿Por qué? Que se vaya para su casa ya, está bueno. El periodista Alejandro Guiller tuvo un problema en un programa contra un fiscal y para no ser detenido, posterior al tiro al presidente del Colegio de Periodistas, bueno, tener problema por tener fuero. Considero que es una burla eso, o sea, eso es lo que pienso yo. De hecho, no sé, porque yo pienso que las personas tenemos que ser transparentes y aquí estamos con cosas, o sea, no tiene práctica, no tiene praxis respecto para postular un cargo como ese. Ninguno, o sea, me explico, todos tienen derecho a presentarse. Esa sería mi respuesta. Aclarar que no por ser presidente de un colegio, periodista, arquitecto, médico, uno tiene fuero. Yo quiero decir algo respecto a... Mucha gente está comparando al candidato Guillet con lo que fue la presidenta Bachelet en un comienzo. Claro. Respecto a sus habilidades blandas, ella en general no tenía, nadie conocía mucho sus posturas tampoco, pero hay una diferencia súper relevante. En el minuto en el que se potenció su candidatura la primera vez, ella no necesitaba tomar definiciones súper claras como las que tenemos ahora. Era simplemente una continuidad, ella bastaba con que fuera candidata de lo que había, con los que habían, y siguen hacia adelante. En el caso de Alejandro Guillet es mucho más complicado. Él tiene que definir, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, vamos a profundizarlo, vamos a mejorarlo, vamos a retroceder. ¿Por dónde corregimos? Claro, esa definición hace una diferencia muy grande con lo que le tocó a la presidenta Bachelet a la primera vez por lo menos. Antes de preguntarle esto del que después de las municipalidades, que para que no me quede pendiente, pareciera que los números no alcanzan. Me explico. Cuando sale Sebastián Piñera estábamos con baja cesantía. Después discutimos si la encuesta era y del condoro de Lin y todo. Estábamos con crecimiento, mejor que el de ahora. Cuando se va Ricardo Lagos también, sale bien parado el país. Pero pareciera que las cifras objetivas no bastan. ¿Con qué resultado? ¿Cómo se persuade? ¿Cómo se remontan las encuestas en el caso de Lagos de aquí a marzo? Lo que pasa es que lo que tienes que hacer en el caso de Lagos y de todos los candidatos es ofrecer una propuesta de país, porque lo que está pasando hoy día en Chile es que no hay claridad respecto de hacia dónde va el país. Estamos muy en lo inmediato, muy en el corto plazo, y tú necesitas a veces proyectos, necesitas dirección, necesitas marcar un norte, ¿no? Y eso es lo que la gente también está esperando. La gente entiende que no estamos en una situación boyante hoy día, pero tampoco estamos en una situación de ingobernabilidad. El país nos está cayendo a pedazos. ¿No hay crisis institucional, como dice Lagos? Yo creo que no hay crisis institucional. Hay una crisis de confianza, puede haber una decepción con la manera en que se hacen las cosas, pero no hay una crisis de las instituciones. Las instituciones están funcionando, salvo alguna de las políticas, como se ha dicho acá, que son el caso de los partidos políticos. No vamos a hacer apología de eso, pero evidentemente yo creo que se requiere un proyecto y una visión de país. Los chilenos también nos preocupamos de eso, o sea, pensamos, bueno, ¿qué va a hacer con el país en 10 años más, en 15 años más? No solamente estamos mirando, o no solamente deberíamos mirar el corto plazo. Sebastián te hacía. No, es que yo tengo la sensación que si uno ve las campañas hacia atrás del 2009 fueron elecciones que el cambio era determinante, y yo creo que por eso Marco Enrique y Piñera engancharon bien esa elección. Uno ve la del 2013 y dice, esta fue la elección de la confianza. Ante la crisis de confianza en general, uno confiaba y la Bachelet concentró esto. Yo no tengo tan claro cuál es esta, tengo algunas intuiciones. Al menos creo que el mínimo estándar en que estamos los políticos es hacer bien las cosas. Creo que es bastante extraño porque es como lo básico que uno debería pedirlo, pero quien garantiza esa línea de base tiene algo que hacer. Y hacer bien las cosas ahora implica algunas cosas relevantes. No es solo conducir el país, sino que es cómo administran lo que la gente ve finalmente en la crisis, que es la crisis de la política en general. Y creo que ahí nadie ha podido hacer una diferencia. Y lo segundo, de fondo, todo el mundo dice las elecciones son líquidas y todo, yo creo que esta es una elección que si uno ve los datos que tú me das,
La pregunta tramposa que la hace Cadem, porque te pregunto en escenario cerrado, con 2 candidatos y te dice quién gana o quién pierde. Yo creo que esta elección no está definida y pueden aparecer muchos candidatos en el escenario que hagan que esta elección sea mucho más distinta que lo que estamos acostumbrados. Si uno veía la elección del 2009, Marco Enrique irrumpe y rompe el sistema electoral en 2 minutos. Yo creo que en esta elección va a pasar mucho más fuerte que antes. Déjame con Max, que me queda un ese minuto. discurso de la crisis política yo también lo cuestionaría, porque vimos recién en la consulta que se le hacía a la gente en la calle, la gente tiene interés en opinar. Puede que a lo mejor no quiera militar en un partido político, no quiera hacer política tradicional como los que estamos aquí la entendemos, pero no hay una crisis de la política. La gente sigue interesada. No hace un posteo en Twitter, coloca algo en Facebook, usa otros mecanismos, no la manera tradicional de hacer política que los que estamos aquí a lo mejor estábamos acostumbrados. Por lo tanto, ese es un punto relevante, porque instalar esta idea de la crisis de la política yo creo que es digamos, reduccionista. No te habla del problema que es más complejo que eso. Max. Hay una diferencia fundamental entre el Marcos Enríquez del 2009 y el Alejandro Guillé de hoy día. Marcos Enríquez, cuando irrumpe en marzo-abril del 2009, tenía un punto en las encuestas. Claro. Y su pretensión era competir en la primaria de la Concertación contra Frey, y eso es lo que no se le deja hacer finalmente, ni a él ni a Arrate, y lo que los obliga al final a competir por fuera. Hoy día, Guillé es el candidato que está marcando más en las encuestas. Es el candidato que de alguna manera es el más competitivo de la centroizquierda. Por lo tanto, la situación en ningún caso va a terminar con Alejandro Guillé compitiendo por fuera de la nueva mayoría. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Pero yo creo que en definitiva es la expresión también de un momento muy clave en la política, donde se nos ha intentado también decir en las últimas semanas, en los últimos meses, que el desplome de la popularidad de Michelle Bachelet invalida la idea de que la gente sigue optando por activos muy importantes como la confianza, la cercanía, la empatía emocional con la gente. Y yo creo que Alejandro Guillé precisamente lo que está mostrando es que ese activo se desplomó en el caso de Bachelet por razones bien específicas, pero no es un activo inválido en política hoy día, sigue siendo un factor muy central para la manera como la gente se aproxima a la política y para la manera como la gente toma decisiones. Dato central y estamos de vuelta. ¿Cuál es el periodo por el cual se eligen alcaldes y concejales en las próximas elecciones municipales? Los alcaldes y concejales que sean electos ejercerán sus funciones desde el 6 de diciembre de 2016 al 6 de diciembre del 2020. De vuelta y directo en materia, recordad que este es un programa inclusivo, ¿ah? Así que está Freddy ahí, que usted lo ve, a ver, a este lado. Hola Freddy, ¿cómo estás? Que nos ayuda con el lenguaje de señas para incluir a toda la población. ¿Usted sabe que esto nace porque un día hicimos un programa de la inclusión? Pusimos una persona que nos ayudó a hacer esto. Y dijimos, no podemos hacer un solo Lander, así que dejamos a Freddy y a la Marcelita aquí en el programa. Felicitaciones, tremenda iniciativa. ¿Ah? Buena Freddy. ¿Ah? Esa es la única que le entiendo. Oye, tú recién decías, Lagos no ha hablado. Pero mi duda es la siguiente. ¿La gente lee el programa gobierno, el discurso que viene de atrás? Porque dicen, este fue un programa solamente de titulares en letra chica. Entonces mi duda es, ¿basta con los titulares como para mover? ¿O es el personalismo, el carisma el que finalmente va a ganar? Porque yo siempre digo, cuando se hacen ciertas campañas de propaganda electoral, entre una propaganda electoral y el lanzamiento de un detergente, anda por ahí la cosa en términos de lo que se presenta creativamente, se vende el rostro. Entonces, no sé si la presidenta Bachelet llegó, independiente de su capital político que tenía en ese momento, llegó por las promesas de titular. ¿Ah? Y puede pasar ahora, y si Lagos habla, ¿va a conquistar algo hablando? Mira, déjame con la Bárbara, porque ella es dama y tú no. Yo creo que, volviendo solo un segundo a la discusión que tenían respecto a si tenemos una crisis política o no, lo que sí está claro es que hay una crisis de confianza, y en ese sentido Alejandro Guillé tiene un punto al no tener una carrera política, no tener boletas, no tener financiamiento irregular de las campañas, o sea, mucha gente los indica fuera de eso. Respecto a lo que tú preguntas del programa, es evidente que la gente se quedó de alguna manera con los títulos, porque ¿qué se ofreció? Más y mejores empleos. ¿Quién podría estar en contra de eso? Se ofreció educación gratuita y de calidad. ¿Quién podría estar en contra de eso? El punto es que la forma en cómo se desarrollaron después las reformas no necesariamente apuntaban, ya hemos visto, no tenemos ni más ni mejores empleos, por ejemplo. En el caso de la gratuidad,
Ya hemos visto que en calidad todavía no hemos logrado mucho, gratuidad tampoco vamos a poder cumplir la meta, entonces eso podría explicar un poco que el foco no va necesariamente respecto a los eslogans de lo que iban a hacer la reforma. Ahora, Sí, tú no, querías yo decir algo, quería decir que Mimo Salvete. los diversos estudios muestran que mientras las sociedades tienen mayores niveles de educación, mayor es el interés por conocer lo que va a pasar con sus vidas, ¿no? Y la sociedad chilena ha ido mejorando sus niveles de educación. Hemos visto una explosión significativa en los últimos años de estudiantes que ingresan a la educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades, y por lo tanto se establece que hay una correlación positiva entre estos dos elementos. Eso nos lleva a pensar que efectivamente, si bien es cierto, puede ser que la gente no lea completamente un programa de gobierno, sí hay ideas, fuerzas que la gente le pone atención. Sin duda que la madre de la próxima elección de las batallas va a ser más importante el tema del cambio del sistema de pensiones. Eso logró movilizar más de 1 millón de personas, ¿no? Y por lo tanto es un tema que le preocupa a la gente. Si tú eres capaz de en un programa de gobierno establecer ese tipo de ideas, fuerza, y por eso digo que es importante que Lagos hable, y cuando hable va a tener que pronunciarse sobre estos aspectos, eso va a generar de alguna manera alineamiento de parte de las personas. Digo una cosa, no hay un divorcio entre lo que la gente piensa, reclama, y lo que efectivamente se puede hacer estando en el gobierno. Lo que pasa es que la gente reclama, alega, pero no participa, pero no interviene. Y la otra variable es que finalmente lo que hunde o encumbre a un gobierno son sus resultados. ¿No? Lo que está pasando con este gobierno es un problema con los resultados, no tanto con el programa, sino que efectivamente con la manera en que llevó adelante eso. Y lo que la gente hoy día va a medir y lo que va a evaluar es en función de los resultados. Cuánto te comprometiste a hacer y si eso que te comprometiste a hacer efectivamente lo hiciste o no. Y eso es lo que se va a jugar hoy día en las campañas. Guille es un candidato populista, te lo digo porque hoy día lo dice Ignacio Walker en la portal Mercurio en el Cuerpo C. Yo creo que no le conocemos todavía las propuestas, no sabemos lo que está planteando, difícilmente se podría considerar populista. Yo creo que el alegato y lo que expresa en definitiva la molestia del senador Walker es el darse cuenta de que Guille a lo que está apuntando precisamente es a tomar distancia de una clase política que está tremendamente cuestionada hoy día. Ahora, liderar la pasada, tú fuiste demócrata cristiano. Mucho tiempo. ¿La desea Alejandro Guiller? Voy a criticar lo que hizo Ignacio Walker y que ha hecho en general la nueva mayoría con Guiller. Yo creo que está haciendo lo mismo en esta dimensión que lo que hicieron con Marco Enrique Minami, que es como ningunearlo. Esta sensación de que, mira, nosotros tenemos el poder, somos los partidos, y usted, señor, no es de los partidos, va a perder la primaria. Usted no es de los partidos, entonces es populista. Yo no sé quién es Guiller, me encantaría saberlo, pero lo que no quiero hacer, y creo que es valioso para todos los que estamos en esta cultura, es ningunearlo antes de que entre a la cancha y saber cuáles son sus propuestas. Tiendo a creer, por lo tanto, que puede tener posiciones distintas a la mía. Lo que no quiero es subvalorarlo respecto al resto de los candidatos, primero. Y lo segundo, creo que los partidos, y ahí viene la verdadera crisis, que yo digo que es la mediocridad del ambiente político hoy día. Los partidos tienen una soberbia en su actuación que es bastante delirante, porque están mal evaluados por los ciudadanos, tienen malos resultados electorales, está votando menos gente y en vez de corregir su actuar siguen actuando con esto de yo te voy a dar la patente, de corso, de candidato, de legítimo, de populista o no populista. Yo creo que los partidos tienen que ser un poquito más moderados en su actitud. Entonces, si la DC le va a dar o no el respaldo, más bien yo iría al revés. Me encantaría saber, y lo está haciendo bien la DC en eso, cuál es su propuesta de gobierno y si es compatible con un pacto con la nueva mayoría y después si pueden tener un candidato en común, antes de andar apuntando con el dedo diciendo usted clasifica o no clasifica según mi riesgo. Voy a insistir otra cosa, y aquí cierro. Yo creo que el clivaje clave de las elecciones hasta el día de hoy ha sido el sí y el no. Y lo que hay es las emociones, tú lo preguntaste, las emociones y virtud de los candidatos diferencian las elecciones. Lavín era un poco mejor candidato que Lagos en su minuto y lo tuvo pillado. Después Piñera mejor candidato que Eduardo Frei y le ganó. Ahora yo creo que esto es bastante más confuso, que ese clivaje quedó en el pasado y vamos a ver cómo se revuelve esta olla y vemos quién va a ganar la elección, pero por lo tanto la conexión emocional se tiene que conectar a otras cosas que son atributos programáticos y duros respecto a cómo ves el futuro. Y al final, la elección puede ser del pasado, por eso la gente decía no me gusta ni Piñera de Lagos, ni Lagos, o del futuro. ¿Qué están diciéndome del país que quiero vivir hacia adelante? Si está ahí, yo creo que Piñera y Lagos son malos candidatos. Si está al otro lado, en el pasado, creo que son muy buenos candidatos. Bárbara, las municipales. Me sorprende que Ignacio Walker haya hecho esas declaraciones, porque como bien dices tú, todavía no conocemos un programa que se pueda calificar como populista. Y por otro lado, ¿cómo uno aprende? Bueno, él quiere ser candidato también. Bueno, pero después de todo lo que se ha criticado Camila Vallejo, que ella es como la niña símbolo de la voltereta en ese sentido, de haber dicho, yo no voy a votar por ella jamás, ¿para qué se amarró, en campaña? Entonces, él acaba de decir, en esta entrevista dice, yo no podría apoyarlo, porque es demagogo populista. Y todos sabemos que es muy claro que si finalmente él va a ser el candidato con más posibilidades, va a tener que apoyarlo. Entonces, se está ganando un conflicto él mismo, porque después va a tener que tragarse sus palabras y darle alguna voltereta y decir, bueno, ahora sí.
municipales. Respecto a tu pregunta, si las municipales, yo creo que no van a cambiar en nada. Es una falsa ilusión el pensar que el día 24 de octubre va a ser distinto el país a como lo era el día 23. Yo creo que la correlación de fuerzas se va a tender a mantener. En esto estoy con mi amigo Pepe Out, que hizo una proyección. Se equivocó la vez pasada porque dijo que iba a votar más gente de la que votó en la presidencial pasada. Pero yo creo que números más, números menos, las grandes coaliciones, la nueva mayoría y Chile Vamos van a mantener más o menos relativamente su poder en número de alcaldes y en número de concejales. Por lo tanto, ahí vamos a tener que echar a ver dónde se producen los cambios. Pero yo creo que esta elección, contrariamente a lo que muchos piensan, está menos presidencializada que otras. Porque la presidencialización es lo que se conversa hoy día, pero no tiene que ver con la elección precisamente tal como ocurrió en las anteriores. Por lo tanto, te insisto, no creo que va a cambiar en nada. Y por lo tanto es una ilusión para los que quieren ser candidatos presidenciales decir, hablemos después de las municipales. No va a pasar en nada en Chile. Oye, y dime una cosa, si es que es así, la tesis que sostiene Marco, ¿por qué es necesario que la moneda salga a apoyar a Carolina Toá, un apoyo evidente, el de Elia Molina? ¿Por qué le interesa tanto eso? ¿O es simplemente una cuestión de afectos? Yo creo que es una estrategia equivocada más bien. Yo entiendo pensar, claro, no sé si ayuda o perjudica. Creo que al final se generan debates y tensiones que son absolutamente innecesarios y dañinos para los candidatos. Y en lo fundamental yo tiendo a coincidir con Marco, es decir, las elecciones municipales van a ser, desde el punto de vista político, del cuadro político, van a ser bien irrelevantes. Estas elecciones van a servir para lo que debieran servir en definitiva, escoger alcaldes y escoger concejales. Pero desde el punto de vista del cambio del cuadro, del escenario político, van a influir muy poco. El día 25 vamos a estar discutiendo sobre otra cosa y no sobre los resultados de las municipales. Bueno, y finalmente recordemos también que las elecciones municipales, yo diría que son las únicas que la gente realmente, de la que quiera votar, conoce al candidato, tiene una cercanía, tiene un problema, puede acceder a él. Es mucho más cercano, entonces, que gane un sector o el otro, tiene que ver mucho también con los rostros. La gran mayoría, cerca del 90% de los alcaldes van a reelección. Es gente que ya conocen, que ya les ha gustado su gestión y que confían en ellos y se manifiestan contentos. No podemos atribuir eso, quizás una persona puede votar cruzado o puede votar por la nueva mayoría, claro, si es que está contenta con su alcalde, o al revés, puede votar en oficial, o en este caso Chile Vamos, si es que realmente le gusta esa gestión, pero votar por Guilleo, Lagos o alguien de la nueva mayoría también. Dime una cosa, a todo esto, no hemos puesto aquí al medio de la mesa ni a Piñera ni a Osandón. ¿Existe Osandón? Yo creo que existe, que va a ser... En sentido político. No, espera, claro, no existe. Fundamentalmente en Puente Alto. Fundamentalmente en Puente Alto y en zonas urbanas, y no es menor. Y yo creo que le va a enredar un poco el camino y creo que pasa lo mismo que yo decía aquí al otro lado. Lo están ninguneando todos los días. Hay unas declaraciones muy malas de la masa diciendo usted la historia lo va a juzgar respecto a si la centro-derecha gana. No, yo creo que tiene una estrategia política que fue funcionar solo y puede ser dañino para la elección de Sebastián Piñera. Quiero conectarme con lo municipal en esto. Hay algo bien extraño que nos está pasando, pero viene de antes, que finalmente se nos están desacoplando las elecciones respecto a los resultados. Tiene que ver con lo que yo digo, el clivaje equivocado. Cuando las elecciones eran sí o no, uno votaba por línea. Yo venía hablando con mi mujer acá y decía, mira, ¿por quién vas a votar? No sé. Y hace 4 años yo sé que hubiéramos dicho por cualquiera que vaya por la nueva mayoría, centro-izquierda, claro, habría votado desde el concejal hasta el presidente. Ahora se está desacoplando, lo que le hace muy bien a la democracia, y lo que va a pasar es que los resultados municipales no tienen que ver con lo nacional. Vuelvo a los Osandón o Piñera. Forma clásica de mirar esto es que este es un problema de la derecha y por lo tanto se están quitando votos entre ellos, entonces se logrará la nueva mayoría porque van 2 candidatos. Forma no clásica es que yo creo que a Manuel José Osandón, si uno ve las elecciones parlamentarias, le va muy bien en sectores populares que históricamente votaron por la centroizquierda. Por lo tanto, creo que es un candidato que va también a desordenar el panizo para todos. No ¿Pero solo llega la para primera Piñera. vuelta? ¿Llega la primera vuelta? Yo creo que si llega la primera vuelta, él tiene todavía mucho espacio por crecer, tanto en conocimiento fundamentalmente, porque no lo conocen en todo el país. Recordemos que él es una figura más bien metropolitana y por lo tanto él tiene un espacio importante para crecer. Y como dice Sebastián, él logra capturar un voto transversal. No es un voto solo de la derecha, es un voto de otros sectores. Recordemos que le ganó a Soledad Alvear, le ganó a Lawrence Goldborn y por lo tanto es una figura que en campaña se despliega. Yo creo que él va a ser candidato no en primaria, sino que en primera vuelta pidiendo con Sebastián Piñera y por lo tanto eso pone una dificultad que no se ha valorado suficientemente para la candidatura de Piñera. Para Piñera, Osandón va a ser una piedra en el zapato que le va a complicar y le va a erosionar parte de su electorado con propuestas que pueden ser a lo mejor interesantes que todavía no conocemos. Mira, había un analista por ahí que decía, para poder ser un presidenciable uno tiene que tener el 80% de conocimiento.
de ahí para abajo no existe. Pero resulta que en la última encuesta ya Manuel José Osandón está con un 76%. De acuerdo al margen de error, puede tener un 79, puede tener un 73, pero un 76%. Tiene para crecer y de alguna manera tener peso frente a lo que ha sido Sebastián Piñera, porque si bien es cierto, él que la lleva en el Chile Vamos, finalmente no es tampoco una aprobación descollante del 15 y 17%, o sea, es lo que hay también. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente en el escenario actual hay un espacio para crecer, no solo para el Coto Osandón, sino que en general para muchos otros candidatos. Piensa que la elección anterior, que estaba decidida de antemano, en que todo el mundo sabía que iba a ser Michelle Bachelet, en que teníamos una candidata tremendamente popular, hubo 9 candidaturas en la primera vuelta. O sea, explosión de ofertas va a haber. Más candidatos y todo. Va a haber muchos candidatos de centroizquierda, de izquierda, por fuera, por dentro, de la derecha, por fuera y por dentro. Yo creo que vamos a tener un escenario en ese sentido muy amplio, muy abierto, con la diferencia de que el 2013 en un escenario con muchos candidatos estaba resuelta la elección y en este escenario no está resuelta y por lo tanto va a ser una elección mucho más compleja desde ese punto de vista. ¿Qué representa Sebastián Piñera? Yo creo que representa a la derecha tradicional chilena, que es un voto duro, muy chiquitito hoy día. Y esta es una estrategia que yo, desde fuera, la veo errónea, porque está detenido en ese electorado porque lo tiene primero en las encuestas, pero es bastante poco como para ganar la elección y está dejando que todos crezcan a su costa. Con un mundo centrado, moderado, da lo mismo, con electores que son líquidos hoy día no sabemos dónde están, y él lo que hace está reteniendo diciendo voy primero y aguanto todo lo que pueda para seguir primero. Yo creo que al final se va a encontrar en marzo con una sorpresa bien grande. Es que va a estar repasado por todos lados y él va a ser uno más dentro del escenario. Y por eso, alguien lo dijo ahí, yo no sé si va a terminar siendo candidato finalmente, porque su estrategia ha sido más bien pasiva y la pasividad no necesariamente asegura ganar. Es la estrategia de Bachelet del 2013, pero ahí funcionaba porque tenías una candidata que tenía un 70% de aprobación, no un 15%. Entonces la pasividad funcionaba a su favor. Ahora creo que funciona a su contra. Más que pasivo está contenido, yo creo que lo tienen ahí. Él quiere ser el candidato. Hoy día lo decía Andrea Alamán en una entrevista en el diario El Mercurio, decía, Piñera tiene que ser candidato ya. Y anunciar que es candidato ya, no esperar a marzo. Y yo creo que el propio Piñera también está pensando lo mismo. Está maniatado, está por sus asesores cooptado, pero él en algún minuto va a irrumpir esto y yo creo que esto no va a pasar más allá del 30 de octubre. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de irme a la pausa? Yo quería decir un segundo antes. Que tiene mucho que ver también porque él, en el fondo, mientras dé el paso a ser candidato, tiene mucho que perder. ¿Por qué? Porque el candidato Osandón, que ya está criticando por todos lados, su campaña ha sido bastante virulenta en cuanto a los ataques que él hace contra el expresidente Sebastián Piñera. Entonces, exponerse quizá a anunciar su candidatura hoy es empezar a recibir quizá el doble o el triple de crítica de Osandón que las que podría recibir más adelante. Le hago una pregunta. ¿Es Sebastián Piñera oposición como tal a Michelle Bachelet? Pausa y ya estamos de vuelta. ¿Cuáles fueron los resultados de la anterior elección municipal? En octubre de 2012, la Alianza por Chile más otros conglomerados afines obtuvieron 145 alcaldes y la Concertación de Partidos por la Democracia más el Partido Comunista un total de 151 alcaldes electos. Bien, estamos de vuelta. Les preguntaba, ¿es Piñera un candidato de oposición como tal? Bueno, ha rechazado en algunos momentos las reformas que impulsó el gobierno. Particularmente ha sido crítico y buena parte también de sus asesores han sido especialmente duros con varias de las reformas. Por lo tanto, yo creo que él ha tomado una posición de cuestionar estas reformas porque están mal diseñadas, porque están mal implementadas y por lo tanto en ese sentido yo creo que ha hecho un rol de cuestionarla. No sé si de oposición, porque yo creo que la oposición no ha jugado un rol como tal. En Chile nadie quiere ser oposición, todos quieren ser gobierno. Los partidos están gubernamentalizados. A lo único que aspiran los partidos es a llegar al poder ejecutivo. Y ese es el drama que hoy día tenemos en Chile, ¿no? En un continuo sociedad-estado. Los partidos políticos están cada vez más cerca del Estado y más lejos de la sociedad. Y por lo tanto, la oposición, ¿quién hace hoy día? La oposición se hace extramuro. La oposición la hacen los que están fuera del sistema. Y por lo tanto,
a tu pregunta, no veo tampoco un rol de oposición como uno era esperado, de fiscalizar. Recordemos que la reforma tributaria la aprobaron con los votos de Chile Vamos. Entonces, ¿de qué oposición estamos hablando? Oye, una pregunta, Max. He visto que en las películas dice, y mientras tanto, y van a otra escena, yo digo, y mientras tanto en la moneda, ¿qué se hace? Parece que están... Corren en círculo. Claro. Parece que están mirando el escenario simplemente. Yo creo que uno de los factores que hoy día explica precisamente el por qué el escenario está tan complejo, diverso, es porque hay un gobierno muy ausente desde el punto de vista de la conducción política. El gobierno obviamente sigue haciendo gestión, sigue administrando. Ya no hubo cambio de gabinete. No hubo cambio de gabinete porque yo creo que la presidenta tiene la convicción de que un cambio de gabinete a estas alturas no arregla nada. Tiene que haber. Y por lo tanto hay un costo para ella en lo emocional que finalmente no tiene mucho sentido desde el punto de vista político. Además se fue la agenda hacia Ricardo Lagos. Sí. Tiene que haber cambio de gabinete necesariamente en noviembre, porque si eventualmente alguno de sus ministros o gente que trabaja con ella quiere ser candidato, tiene que renunciar y cambiarlo. Muchos pensamos que iba a adelantar ese cambio, finalmente no lo hizo. No, pero no le gusta para usted. Ahora, la oposición más fuerte que ha tenido el gobierno y la más dolorosa ha sido dentro de su mismo conglomerado. Si usted se fija en las palabras, las críticas más duras han venido de ellos mismos. O sea, que el mismo expresidente Lagos haya dicho que ya, así como estamos, no resistimos un año más, un año y medio más. ¿Se acuerdan? Que ellos mismos han estado diciendo que la crisis es más profunda. Sebastián, ¿y por qué ningún ministro se ve como presidenciable? Porque en su momento sí fue Jimena Rincón el gobierno pasado, el que se ve con buena aprobación es el ministro de Energía, siempre el ministro de Relaciones Exteriores está bien parado. ¿Ah? Pero no se ve que un ministro diga, oye, aquí viene... probablemente en su momento Peñailillo dijo, aquí la hago bien y después me voy de candidato, joven, buena pinta. Mira, creo que pasan dos cosas. Comparto lo que dijo Marco antes. Malos gobiernos hacen malas oposiciones. Y en Chile tenemos una cultura de oposición débil además. No hemos entendido muy bien el rol de la oposición desde la vuelta a la democracia. Tenemos oposiciones que el binominal obligaba a llegar a acuerdos muy fácil para nombrar el Tribunal Constitucional, para el directorio de TVN, para los... Entonces al final lo que tienes más bien es una oposición que cohabita con el gobierno en el gobierno y por lo tanto están siempre poniéndose de acuerdo y pocas veces entendiendo cuál es el rol de oposición. Y eso explica que la oposición en general a este gobierno ha estado más bien liderada entre Velasco y Lili Pérez por un lado, o los sectores de Revolución Democrática y Boric por el otro lado, y no por la oposición que tiene fuerza parlamentaria porque es la que está cohabitando con el gobierno en la gestión. Responde a lo que me dices. Malos gobiernos además no provocan candidatos, y este es un gobierno extraño porque finalmente, si uno que le gusta la política dice ¿cómo hago una buena carrera presidencial hoy día o hasta hace 4 años había que ser ministro para ser candidato a presidente, más que ser senador? Claro. Y lo que pasa hoy día es que nadie quiere ser ministro porque ser ministro de este gobierno termina siendo una mancha para una potencial candidatura presidencial. Mira lo que pasaba en Piñera, se agarraban a combo, el gran enojo de Sandón de verdad con Piñera es que no lo nombró ministro, para entrar al gabinete y de ahí ser candidatos presidenciales. ¿Qué pasó en este gobierno? Los ministros pasaron a ser intrascendentes. El personalismo de la figura de Michelle Bachelet, el protagonismo de los partidos, la relación con el gobierno, hizo que a los ministros no les importara a nadie. Y de hecho, los errores de los ministros no los paga nadie, no tienen costos, no salen, no entran nuevos. Por lo tanto, realmente el rol del ministro después del primer cambio de gabinete hoy día se ha subvalorado en el sistema político más que lo que habíamos visto desde el retorno a la democracia. Sebastián, la Cámara 3, 30 segundos, libertad de expresión, lo que tú quieras. No, lo primero, en esto voy a seguir a Andrés Alaman, yo creo que la elección presidencial le queda mucho y vamos a ver una elección presidencial con 4 grandes coaliciones y no 2 como la teníamos abierta. Y yo creo que al final la política tiene que dejar de ser endogámica y hablarse a sí mismo. Hay una oportunidad para la democracia de que mejorar en la medida que veamos propuestas serias, no hacia los partidos, sino a los ciudadanos. Bárbara, libertad de expresión, Cámara 2. Yo simplemente quiero aprovechar de hacer un llamado para que la gente vote. Levántese, preocúpese, participe, infórmese. Es muy fácil reclamar desde la casa, criticar a los candidatos, pero usted tiene el arma más fuerte toda, el voto. Todo vale lo mismo y así que no deje de pasar esta oportunidad que es tan importante que lo haga. Nos tocamos la abstención. Marco, ahí... Max, bueno, yo iba a hablar precisamente del tema de la abstención. Yo creo que coincido con Bárbara en ese sentido. Yo creo que es muy importante que la gente sienta que a pesar de la desconfianza en las instituciones, la única manera finalmente de hacer cambios no es salir a la calle. Salir a la calle es muy importante, la expresión de los movimientos sociales es muy relevante en democracia, pero finalmente el voto en democracia es lo que permite que haya realmente cambio político. Marco, ahí tienes la Cámara 2. Sí, yo diría que hay que cambiar este estilo anestesiado de hacer política. Yo creo que la gente lo que espera son resultados que mejoren su condición de vida y los gobiernos no están cumpliendo con eso. Hay un déficit de capacidad de gobierno que tiene que ver con varias razones y por lo tanto mientras los gobiernos no se preocupen de mejorar y elevar esa capacidad de gobierno vamos a seguir teniendo estas dificultades. En segundo lugar, y con esto termino, no basta con la indignación. ¿No? La indignación hay que canalizarla, la indignación hay que darle conducción. Lo que sobra es indignación hoy día en Chile. Lo que
Lo que pasa es qué hacemos con esa indignación. Y por lo tanto yo creo que una manera responsable de hacerlo es participando, es tomando responsabilidad, tomando posición desde el punto de vista electoral, y por lo tanto me uno a lo que decían el resto de los panelistas en el sentido de que es importante concurrir a votar el próximo 23 de octubre. Todos a votar. ¿Ah? Siempre digo, por último anula, pero vota, lo que sea. Donde quiera, por quien quiera, pero vote. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Programa Muchas entretenido, gracias. se me hizo corto. Buenos Así días. que, Muchas gracias. muchas gracias. Con ustedes la próxima semana. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Muchas gracias. Gracias, Freddy.